Ya. Hoy día lo que vamos a hablar es dentro de la primera unidad, que es la introducción de técnicas podológicas. Vamos a hablar del instrumental, ¿ya? El instrumental de podología. Si ustedes ingresan a la plataforma en la unidad no de técnicas, ¿sí? Hola, buenos días. Buenos días. Eva, necesito que la acepte, me está pidiendo. No está aquí, pues no me está apareciendo como que la acepte. No aparece aquí. No sé. Le vamos a avisar. Denle la identidad y la clave que les mandé, porque a lo mejor se está ingresando a otro lado. Tengo, mira, Constanza, Cecilia, Cote, la Gisela, la Ingrid, Marlene, La Paz y Moto G5 Plus, no sé quién será, que no ha cambiado el nombre. Pero Eva no está acá. ¿Se ve bien lo que escribió, no? Un poco borroso. Sí, es que está todo mal hoy día. Fue un día complicado. Tiene brillo. ¿Y ahí? Ahí se ve un poco mejor, pero tiene brillo justo sobre la letra roja hacia A ver, veamos. la derecha. Parece una ventana. ¿Y ahí? ¿Ah? El rojo se ve bien. Ya, vamos a escribir con rojo entonces, aunque parezca... Es que hoy día tuve que instalar yo el sistema porque el técnico falló, pero bueno. Vamos a darle lo que podamos nomás. Ya, entonces, con rojo. Instrumental. ¿Ya? Yo le estaba diciendo que en la plataforma virtual no es la parte que dice técnicas podológicas. Acuérdense que está esterilización, anatomía médica, técnicas podológicas. Hay una parte que dice taller, ¿cierto? En esa parte, si ustedes ingresan, está el listado del instrumental que la escuela pide. Así que para que lo vean y lo vayan manejando, ¿ya? Ya. Esto lo vamos a hacer muy rapidito para que tengan tiempo de hacer otras cosas, como les digo, hasta que vengan a arreglar esta cosa. Sobre el instrumental de podología, lo que vamos a decir acá es que existen muchos instrumentales en podología. De hecho, uno tiende a pensar que el instrumental de podología es un instrumental de acero, ¿cierto? Que efectivamente sí es de acero, pero la tecnología avanza cada día, por lo tanto ya estamos encontrándonos con que hay algún tipo de instrumental que no necesariamente es de acero. Estamos hablando de muchos polímeros que son plásticos industriales que de alguna manera están adquiriendo capacidades inclusive un poco mejor que el acero. Vale decir, son más livianos, a veces se pueden afilar mejor y así. Y también hay que distinguir que todos los instrumentales uno asocia que son instrumentales de corte. También tenemos actualmente láser, que son láser de corte, que también en algún momento, no sé, tiempo más, 30, 20 años más, probablemente los cortes, los alicates, los bisturí van a ser reemplazados por estos láser. De hecho, en medicina, ya va Eva, ahora sí entra. En medicina actualmente se está usando mucho el láser y se están usando también los bisturí de corte y los bisturí de cicatrizado automático, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablemos de instrumental, nos vamos a referir al instrumental que estamos viendo ahora. Eso. Ahora voy a dar una pequeña explicación que tiene que ver con el acero, porque principalmente casi el 90% del instrumental que estamos usando los podólogos actualmente es de acero. Entonces hay que hacer algunas consideraciones de lo que es el acero. Bueno, el acero es un compuesto metálico, ¿cierto?, que proviene de una combinación de dos metales, podríamos decir, o dos minerales, que es el fierro, ¿cierto?, y el carbón. Seguramente los antiguos alquimistas en la Edad Media, ¿cierto?,
primero experimentaron con el fierro, porque el fierro es muy fácil, se obtiene directamente de los cerros. Uno va al cerro, hace un hoyo, saca piedras de fierro y esas se funden. Vienen con algunas impurezas, pero para el caso son despreciables. Entonces ellos eran capaces de fundir estas piedras a altas temperaturas y con eso elaboraban lanzas, elaboraban cadenas, elaboraban cuchillos, que se llama, ¿cierto? Pero ese fierro tiene una característica que es para nosotros y para ellos tiene que haber sido muy complicada, que esto sufre mucha oxidación. El fierro es muy fácil de oxidar, por lo tanto a la larga, si no se mantenía mucho tiempo en buen cuidado, obviamente o la espada o las lanzas se entraban a perjudicarse por el fierro, sobre todo en países donde hay mucha humedad, ¿cierto? Mucha agua, mucha lluvia, hay problemas con el fierro. Todo el mundo sabe, y en la casa tienen que haberlo visto, que algunas cosas de fierro que si no están protegidas se entran en oxidación. Entonces era bueno, pero era malo, porque el filo duraba muy poco. Las espadas había que estarlas constantemente afilando, qué sé yo, y no era bueno. Pero por ahí en la historia cuenta que descubrieron que mezclando el fierro con carbón, el carbón también es un mineral que ustedes saben, no el carbón ese que hacemos asado, sino que el carbón ese que se saca de las minas, carbón de piedra que le llaman, carbón coque. Ese mezclándolo, cuando el fierro se está fundiendo, aplicándole cierta cantidad de carbón, esta mezcla de estas dos cosas, se conseguía otro material que es el que se llama acero. Y ese sí que era un poco más estable. ¿Por qué? Porque el carbón, por tener valencia 4, atraía los radicales libres del agua, por lo tanto impedía que esto se oxidara. Entonces, una de las características del acero, entre otras, que es más maleable, es más dúctil, es más flexible. El fierro es muy duro, en cambio el acero ya permite una cierta flexión. Eso permitió que había ciertas espadas que se flectaban y eso era más efectivo, porque las de fierro, mucha flexión, se quebraban. Entonces estaba diciendo que una de las características interesantes que tiene el acero es que también es inoxidable, ¿eh? Como todas las cosas, no 100% oxidable, pero altamente oxidable, digamos, no oxidable, perdón. ¿Ah? Entonces, obviamente, ya la gente dejó de usar el fierro y el carbón y se dedicó solamente a fabricar instrumental, armas, ¿cierto?, de acero. Son mucho más duros, tienen una dureza que se mide con unos aparatitos que se llaman durómetros, por si acaso. Durómetro. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver esto con los instrumentales nuestros? Fácil, porque cuando es fierro, o sea, si el instrumental que le venden, que es, ya sabemos que es acero, que es una mezcla entre carbón y fierro, nos vamos a dar cuenta de que si tiene mucho fierro, ¿cierto?, y poco carbón, el acero no va a ser bueno. De hecho, no existen aceros iguales. Hay aceros que son muy buenos y aceros que son malitos, ¿cierto? Obviamente los costos son más altos. Ahora también hay que agregar que a estos aceros inoxidables también se le aplican unos compuestos que se llaman cuasimetales. Cuasimetales, ¿cierto? Estos cuasimetales en el fondo son también productos de la naturaleza. Por ejemplo, el bromo, el cromo, el magnesio, hay diferentes tipos. Entonces, en esta mezcla que se formaba cuando estaba eso en forma líquida, el fierro, le aplicaban el carbón, ya estos especialistas empezaron a aplicarle esos cuasimetales, hicieron que este acero fuera mucho mejor, que adquiriera otras características que el acero forma simple no la obtenía. Por ejemplo, un acero, ¿cierto?, al cromo es altamente duro. Un acero al molibdeno es duro, pero es más maleable, se puede flectar, ¿cierto? Entonces, también hay que considerar eso. Ahora, yo estaba diciendo que para el caso de los podólogos es interesante saber esta contextura de los materiales, por cuanto nosotros cuando compramos un material, un instrumental,
un alicate, una pinza, una tijera, nosotros no podemos saber la cantidad, qué tipo de acero es, a pesar de que ellos le pueden poner ahí acero fino, acero inoxidable, la verdad que no podemos saber. Pero como sabemos que tiene fierro, y el fierro tiene una característica bien interesante, que es muy amigo del imán. Esos imanes que ustedes conocen, que se pegan. Hay por supuesto unos imanes un poco más fuertes. Entonces, es interesante saber que si uno compra un acero, ¿cierto? Un instrumental de acero, y le aplica un imán y se pega mucho, o sea, siente uno que hay mucha atracción, en el fondo quiere decir que el acero no es muy bueno. ¿Por qué? Porque tiene mucho fierro, ¿cierto? Poco carbón y pocos cuasimetales. Hay unas máquinas especiales que son unos espectógrafos que miden la cantidad de cada uno de estos materiales que les estoy indicando yo, pero eso no está a nuestro alcance. Y además que la oferta nacional no da para eso, ¿eh? No, uno va a comprar un instrumental y le dicen este es el que hay y punto. Ahora, el instrumental que se vendía mucho tiempo atrás, en mi tiempo, era un instrumental que venía generalmente de países que tenían especialidad en el acero, Suiza, Alemania, España, ¿cierto? Acuérdense que los españoles tuvieron un gran desarrollo del acero, por algo formaron las espadas toledanas que eran de fama mundial. Los mismos alemanes trabajaron un medio acero. Y qué decir los suizos, que ellos, a pesar de no tener minas ni de fierro ni de carbón, eran capaces de construir y trabajar gran acero. El acero que nosotros conocemos vulgarmente en nuestros instrumentales es el que importan. Y ahora con este mundo globalizado está llegando cualquier cantidad de instrumental y que la verdad que merece varias consideraciones no muy buenas. Principalmente el acero que está llegando, ¿cierto?, es de la India. Algún acero también viene de China. Me refiero al acero en forma de, ¿cierto?, acero inoxidable transformado en instrumental quirúrgico. ¿Ya? Entonces, no tenemos oportunidad. Ahora, es importante lo que les voy a decir porque hay instrumental que es muy bueno. Yo tengo alicates del tiempo que yo estudiaba hace mucho tiempo y todavía están buenos. Ya no llegan a esos alicates, pero sí hay que tener en cuenta que de repente, en alguna oportunidad uno puede conseguir ese tipo de material. Ya. Lo puede conseguir, no sé, viajando fuera del país. Ahora no se puede, en los mercados persas, en los mercados de las pulgas, de repente uno encuentra algunos materiales. Y en ese caso uno tiene que fijarse, porque los instrumentales antiguos, en alguna parte del instrumental, en una esquinita, debajo de la hoja siempre, venían con un serial, que eran unos números, eran unas letras y unos números, ¿cierto? Tenían un número de letras. Y tenían la marca, decía de dónde proviene la marca, de dónde proviene el instrumental y de dónde es. Y habían unas verdaderas guías, como unas guías telefónicas antiguas, donde uno podía decir, el instrumental marca EWU H1524 es de tal acero y está compuesto por tal cosa, y ahí uno podía sacar consecuencias. Actualmente eso es imposible. Lo que más podemos conocer que un instrumental, un mango de bisturí por ejemplo, diga inox. A veces le ponen inox. ¿Quién sabe lo que significa inox? Yo me imagino que es inoxidable, pero sabemos que no van a ser inoxidables. Hay algunos con mucha suerte que le ponen Made in, no sé, Taiwán, en alguna parte. Acuérdense que los chinos compraron una isla que se llamaba USA. Así le pusieron a la isla a ellos. Ellos fabricaban en China, trasladaban las cosas a esta isla y después cuando por tratados internacionales la exportaban y le ponían Made in USA. Y todo el mundo creía que eran instrumental que venía de Estados Unidos. No, eran de USA. Y ellos no mentían porque esta USA tenía un puntito aquí al final. Nadie se fijaba en el puntito. Porque si hubiera sido sin puntito estaban falsificando. No eran de Estados Unidos, sino que eran de USA. Eso es respecto al tipo de materiales de acero que vienen en el instrumental. Acá en Chile, hay que ser honesto, es difícil conseguir buen instrumental. Es muy difícil. Antiguamente los alicates
duraban, no sé, 4, 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Yo tengo alicates que han durado 5 años, 6 años. ¿Ya? Ahora, con suerte, los alicates duran, no sé, un par de años. Y otra cosa interesante era que los materiales antiguos, como eran de buen acero, se podían afilar. Habían unos señores que se llamaban vaciadores y usted le llevaba el instrumental y ellos con unas maquinitas lo afilaban. Entonces usted, si su alicate, ¿cierto?, para cortar, para hacer una onicotomía, perdía el filo, usted se lo llevaba, él le hacía un trabajo y el alicate quedaba bien. Y yo les voy a explicar por qué. Si uno mirase antiguamente un instrumental o lo pusiera en estas máquinas que les decía yo que eran espectrómetros para poder ver la cantidad de acero que tenían en relación al fierro, uno podía mirar microscópicamente y darse cuenta que, por ejemplo, la hoja era absolutamente de acero. Entonces, como era acero, si perdía el filo yo la podía afilar, asentar. ¿Qué pasa ahora? Estos países que exportan, ¿cierto?, hacen que esta parte sea de fierro barato y solamente la parte del filo es de acero duro. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted lo compra, claro, cortan, pero si pierde ya el filo, usted quiere asentar esto. Al gastarlo, estos señores que trabajan van a gastar esta parte de acero y van a llegar al fierro y ahí no va a afilar nunca. O sea, en otras palabras, son alicates que son desechables. Yo la verdad que ya no conozco señores que afilen este tipo de instrumental, y los que afilan no sé cómo lo harán porque han perdido el temple, han perdido el filo. ¿Ah? Eso. Nosotros, yo les voy a mandar un listado de empresas que hay en Santiago que son las que venden en general. Pero ahora me he dado cuenta que venden en Talca, venden en Concepción, venden en Temuco. Hay mucha gente que se dedica, podólogos también, a traer instrumental importado y lo venden. En buena presentación. Pero ojo, jamás vamos a poder decir que es un buen instrumental. No lo sabemos, tendríamos que someterlo a un control más estricto. Ahí lo quieren. Ahora, antiguamente estos que eran de acero completo, que se podían afilar, costaban 10 veces más de lo que valen ahora. Voy a poner un ejemplo. Un alicate frontal para hacer una onicotomía en mis tiempos costaría dinero de hoy día unas 60.000 pesos. Y ahora hay alicates que uno los compra por 12, 13.000 pesos. ¿Cierto? Para que se den cuenta la diferencia. ¿Por qué? Porque ya el acero no es tan bueno y el acero bueno, que el que corta, es una capita muy delgadita. Entonces eso nos obliga a constantemente estar comprando nuevo material. Eso para que lo sepan, cualquier instrumental que compren, ya saben que inevitablemente tiene una vida útil muy cortita y eso tienen que considerarlo en los costos. Ahora, si tienen la oportunidad o tienen parientes cuando las condiciones lo permitan, traer instrumental de afuera, ¿cierto? Mejor, eso va a ser un instrumental que hay algunas marcas que son conocidas internacionalmente que ya no llegan porque son carísimas, ¿cierto? Que sí son buenos instrumentales, por ejemplo la marca EU, esa es alemana, es una marca muy buena. La marca Wolf también es alemana, ¿cierto? Y son suizas. Y así son poquitas. Si a alguien más le interesa más el tema referido, me escribe y yo le puedo dar más indicaciones en cuanto a instrumental, por si quieren importarlo de Alemania, de Italia, de Francia, donde sea. ¿Ya? Eso es lo primero que podemos hablar sobre el acero. Lo otro interesante señalar acá es que todos los instrumentales, ¿cierto?, al ser de acero, fierro con carbón, ¿cierto?, mezclado más otros cuasimetales que le dan esa condición especial, como todos los materiales, cumplen con ciertas condiciones físicas, físico-químicas diría yo, que tienen. Por ejemplo, que todos los materiales sufren contracción y sufren estiramiento, tienen resiliencia también. ¿Ah? Entonces eso es interesante saber. ¿Por qué? Porque
cada vez que nosotros el instrumental sea esterilizado, acuérdense que el instrumental metálico, el podólogo lo tiene que esterilizar cada vez que atienda a un paciente. Y eso se esteriliza, eso lo van a ver en el ramo del profesor, o si no, en un ramo que tiene que ver con la preparación para la salud, sobre todo en esterilización. Principalmente, como decía, los instrumentales nosotros los esterilizamos en dos plataformas, con dos métodos. Una que es el pupinel y el otro que es el autoclave. Esto lo vamos a ver más adelante, ya más en detalle. Se lo voy a mandar bien clarito o el profesor lo va a explicar. Dependiendo si es autoclave o es pupinel. Existen otros métodos también, ¿eh? Yo diría que son más métodos físicos y algunos químicos. Esas son clasificaciones que yo diría que dentro de los más comunes son estos dos. Y yo diría más porque este ya está como franco desahucio ya. El pupinel es un aparatito, ¿cierto? Un mueble electrónico en el cual, para poder esterilizar el instrumental, ¿cierto?, asume dos parámetros, ¿cierto?, que es el tiempo y la temperatura, ¿cierto? Entonces, si yo hablo de pupinel, siempre voy a pensar que ese tiene dos parámetros que se manejan, que es el tiempo y la temperatura. O sea, para decir, en el fondo es como un horno eléctrico, ¿no? Yo voy a destruir los microorganismos patógenos, siempre elevando la temperatura y en un cierto tiempo. Eso es mucho más complicado, insisto, lo vamos a ver, que tiene que ver con el periodo de elevación, el periodo de esterilización, el periodo de enfriamiento, eso. Y el autoclave también esteriliza, destruye los microorganismos patógenos, pero con tres parámetros, que sería el tiempo, la temperatura y la presión. ¿Ya? Esos tres parámetros que están ahí. Se fijan, acá hay dos parámetros y aquí hay tres parámetros. Entonces, en este caso tenemos un tiempo, pero con temperatura, pero le asocian el asunto que es la presión. Este es mucho más efectivo porque la muerte, o sea, la destrucción de los microorganismos producen que la estructura molecular del microorganismo, ¿cierto?, por coagulación, qué sé yo, por deshidratación, mueran. ¿Ya? Ahora, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Este es muy fácil de usar porque es solamente, como dije, un horno eléctrico que, por ejemplo, usted a 180 grados en 30 minutos, usted esteriliza. En cambio este, en menos tiempo, puede ser 128 grados, 22 minutos y una atmósfera de presión, los tres parámetros. Entonces, si ustedes se fijan, entre 180 y 128 hay una diferencia. Ahora yo puedo bajar esta temperatura acá, inclusive le puedo poner 126 hasta 110, voy aumentando un poquito el tiempo o voy aumentando la presión. Si ustedes se fijan a simple vista, la gran diferencia se produce en que el pupinel, las temperaturas son muy altas. Claro, para instrumental metálico no habría problema, ¿cierto? El pupinel me bastaría. En cambio los autoclaves, si bien es cierto, también sirven, pero se ocupan también para esterilizar otro tipo de materiales, por ejemplo género, hasta las mascarillas estas que se usan se pueden esterilizar ahí, algodón, mil cosas más, porque la temperatura ni siquiera alcanza el punto, ¿cierto?, crítico de los plásticos. Puedo inclusive sondas, mil cosas. Acuérdense que todos los polímeros, el punto de alteración molecular empieza a los 138, 140 grados. Entonces con 128 el autoclave no haría nada. Entonces me bastaría esto. Este es muy fácil de operar, pongo la temperatura, pongo el tiempo y listo, y dejo los materiales. Este requiere más complicaciones porque hay asociado el asunto de presión. Ustedes saben que presión es ya
complicado. De hecho, las personas que tienen que esterilizar en autoclave tienen que estar autorizadas por el Ministerio de Salud. No cualquier persona puede esterilizar. En realidad, uno va a alguna tienda en Santiago y compra y dice, vende autoclave, qué sé yo, y usted lo compra. No, no es tan así. O sea, eventualmente podría ser producto de un sumario sanitario eso, ¿eh? Porque la normativa chilena dice que los autoclaves solamente tienen que ser usados con autorización del Ministerio de Salud, porque tienen asociado ese asunto de la presión, aunque sea una cosita chica. Alguien me podrá decir, sí, pero un autoclave en la olla a presión que tiene mi mamá para hacer los porotos. Sí es cierto, porque ahí ¿qué funciona? El tiempo que cocen los porotos, la temperatura que le doy el gas, y además tiene una tapa hermética que genera presión. Se han escrito muchas historias de ollas que han reventado también, ¿cierto? Tienen válvulas de seguridad, pero para evitar eso, el Ministerio de Salud dice que solamente los autoclaves lo usan las personas que están autorizadas. Eso le obliga a usted, en el fondo, que si va a adquirir un autoclave, tiene que dar el examen ante el Ministerio de Salud para que le den la certificación de que va a poder usar autoclave. Aquí no. Ahora como decía, va en franco, lo están desechando ya en todas las entidades de salud. Dicen que no es muy efectivo la destrucción del microorganismo. Ahora, el podólogo, como no trabaja en área, digamos, profunda, no usa material crítico, bastaría esto. Pero aquí lo vamos a ligar con el instrumental. Si yo tengo instrumental y decido esterilizarlo en el pupinel, aquí voy a tener el problema de los 180 grados. Y ya a los 180 grados, este acero que no es muy bueno va a empezar a deteriorar el material. Entonces se va a dar el caso que yo compré mi instrumental nuevo, ¿cierto? Empiezo a esterilizarlo a 180 grados en el pupinel y posterior a unas 3, 4, 5 esterilizaciones ya el material no corta nada y más subémosle que no lo puedo afilar, ¿cierto? Por eso que todo el mundo está tratando de usar autoclave, porque si a los 128 grados el material duraría, yo diría, 5 o 6 veces más por el efecto de la temperatura. ¿Y por qué? Porque claro, el acero, como todos los materiales, sufren, ¿cierto? Dije, contracción y estiramiento. Entonces alteran el molde, la dinámica de corte y produce complicaciones. Eso para que ustedes lo sepan. De esto que tiene que ver con materia de esterilización, lo vamos a ver en profundidad, los parámetros, los controles, los tiempos, así que no se preocupen. Ahora sepan solamente, como esta es la primera parte de la introducción, es que existen estos dos tipos que son los más comunes. Insisto, existen las esterilizaciones físicas. Ustedes como personal de salud saben que existen, qué sé yo, las cámaras de hidróxido, ¿cierto? Están los rayos gamma, ¿cierto? Nadie va a tener en su consulta un aparato esterilizador de rayos gamma porque eso produce, o sea, si aquí necesito permiso, aquí necesito 10 veces más permiso porque aquí estoy manejando energía atómica, ¿cierto? Las grandes empresas esterilizan en cantidades industriales mediante energía atómica. Y hay algunos químicos también, que es el glutaraldehído, qué sé yo, el eto, ¿cierto? Que ustedes lo conocen en los hospitales, pero también son complicados porque hay que saber desechar el gas una vez que se ocupa, son contaminantes, entonces tampoco nosotros vamos a tener eso en nuestras manos, salvo que paguemos un sistema de esterilización. Yo como escuela, nosotros estamos usando el autoclave, usamos mucho tiempo el pupinel, pero tuvimos muchos problemas con el instrumental y nos pasamos al autoclave y por supuesto están las acreditaciones pertinentes. Eso es. Entonces, ojo con el instrumental, ¿vale? A ver, voy a ver si alguien está. Ya nos va quedando poquita energía. Ya, ahora les voy a explicar la clasificación
la clasificación del instrumental. Entró Eva, parece, ahí le había costado mucho entrar. Ya. Insisto que por problemas técnicos hoy día probablemente no va a ser muy profunda esta explicación, pero yo la voy a grabar y les voy a mandar y les voy a levantar en la plataforma fotos del instrumental, qué sé yo, varias literatura para que poder complementar esta falta, digamos, de lo que está pasando acá con la parte. No sigue cargando la máquina. Ya. Ahora, la clasificación del instrumental. Esta es una materia un poco complicada que en realidad es re difícil poderla enfrentar, por cuanto las clasificaciones de los instrumentales han ido cambiando y cambiando muy rápidamente, ¿cierto? Nosotros generalmente, como dije al principio de la clase, generalmente uno tiende a pensar de que el instrumental tiene que ver con acero, con metales, ¿cierto? Y también dije que ya la tecnología hace que existan también instrumentales que no necesariamente son de acero. Entonces, existen muchas clasificaciones. Yo respeto todas, en los libros, en la literatura van a encontrar muchas. La verdad que yo no siento que sea muy importante entrar a clasificar y aprenderse de manera tácita la clasificación. No creo que tenga mucha importancia. A lo mejor hay escuelas, hay entidades formadoras que sí le dan la importancia. Esta escuela no le da mayor importancia por cuanto esto es muy dinámico, ¿sí? Entonces, antiguamente hacíamos clasificaciones, toda una clase clasificando el instrumental, y después se les preguntaba a los alumnos en los exámenes, en las pruebas, oiga, clasifíqueme el instrumental de leucotomía, y ellos se cansaban y era complicado. Entonces yo ahora simplemente voy a decir que existen dos tipos de clasificación que, según lo que este profesor cree que es lo más didáctico y lo más docente para que el alumno aprenda. Voy a decir básicamente que existe el instrumental metálico, y voy a decir que existe el instrumental de apoyo. Dos nomás. Como le digo, antes habían 10, hay literatura que habla de 10, de 15, en realidad no tiene mucho sentido. ¿Ah? No es parte relevante. Entonces vamos a decir que el instrumental metálico y el instrumental de apoyo. Y en este instrumental metálico voy a incorporar todo el instrumental que se usa, ¿cierto? Y que su consistencia es metálica, ¿cierto? Y aquí en el instrumental de apoyo, todo el instrumental o el aparataje que tiene que ver con podología, que no es o es metálico, pero no se clasifica ahí. Por ejemplo, voy a poner que un instrumental de apoyo, por poner un ejemplo, puede ser un diapasón. Si no saben lo que es un diapasón, yo creo que ustedes trabajan en salud sí que saben. Es un aparatito que vulgarmente uno lo ve cuando la gente que afina las guitarras, que le pegan así y emiten una vibración. Generalmente están en la nota sol. Entonces, los pianos también lo afinaban con eso. Ahora, el podólogo usa el diapasón, no solamente el podólogo, también los neurólogos principalmente, usan el diapasón para medir la neuropatía, ¿cierto?, de las personas. Pero no está en la nota sol, sino que está en la nota fa, y generalmente está a 128 Hz de vibración. También les voy a mandar una fotito y qué sé yo. Y eso se usa para ver la sensibilidad de los pacientes diabéticos. Entonces, ese diapasón es de acero, es un muy buen acero, son caros, no es de fácil acero, pero no está clasificado como instrumental metálico, sino que yo lo pongo como de apoyo porque realmente es un instrumental de apoyo. Insisto, en el instrumental metálico estaría todo el instrumental que el podólogo
en forma directa en el paciente y constantemente en todos sus procedimientos, probablemente los use. Y ahí me refiero al bisturí, a los alicates, a las pinzas, a las tijeras, a 1000 cosas más. ¿Ya? Eso. Entonces, instrumental metálico e instrumental de apoyo. Dentro del instrumental metálico, también, insisto, se hacían miles de clasificaciones, pero nosotros solamente vamos a hablar de las principales, que sería el instrumental de onicotomía y el instrumental de exéresis, ¿cierto? Y el instrumental de sujeción. Dentro del instrumental metálico lo voy a clasificar muy simple. Esto es lo que permiten las clases virtuales, ir resumiendo, ir sacando lo mejor, ¿cierto? Y no complicarse con muchas cosas. El instrumental de metálico lo voy a dividir en 3 nomás: onicotomía, exéresis y sujeción. Onicotomía, ya sabemos que onicotomía es cortar las uñas. Entonces, todo el instrumental metálico que yo use para cortar las uñas, le voy a decir que es un instrumental clasificado como de onicotomía. ¿Ya? Después vamos a irlo mencionando, yo se los voy a clasificar. Después puse el instrumental de exéresis. Exéresis, por si no lo ven bien porque está medio malo el sistema aquí, exéresis. Exéresis. Es una palabra muy bonita que en el fondo hay que traducirla como instrumental de corte. El podólogo dice exéresis a todo lo que tiene que ver con cortar, rebanar, rebajar. Desbastar. ¿Se acuerdan de la palabra desbastar? Cuando pasamos hiperqueratología, la clase pasada, ¿cierto? El desbastado, perdón, yo me equivoqué, ustedes no me corrigen, nadie me corrige porque estoy solito. Esto es resecar, porque desbastar tiene que ver con lámina. Resecar. Resecar, ¿se acuerdan? Era con el bisturí, sacar delgadas capas de hiperkeratosis para ir rebajando hasta llegar al eloma. Resecar, que también hay gente que lo conoce como exéresis, ¿ya? Lo mismo, o cortar en la laminilla. Entonces, todo el instrumental clasificado de corte, llámese bisturí, llámese escarpelo, llámese trepanadores, cualquier cosa, es de exéresis, tiene que ver con corte. Y la tercera clasificación fácil es que es el de sujeción, o sea, que sujeta cosas. Y aquí estamos hablando de las pinzas, pinzas Kelly, pinzas mosquito, pinzas anatómicas, pinzas de ratón, todas las instrumental que el podólogo usa. Estamos hablando del podólogo, aquí de la millones de clasificaciones para las personas que son paramédicos y que trabajan en este asunto de arsenalería, van a decirle el profe. Está haciendo un garabato acá, pero es otra cosa, podología es diferente, ¿cierto? Hay 3 tipos de clasificaciones: onicotomía, exéresis y sujeción. Insisto, no se preocupen, les voy a mandar bien armadito, inclusive con foto, se los levanta la plataforma. Y no se preocupen, aquí no vamos a poner ni un asterisco, ni 2 asteriscos, ni 3. Es muy raro que en un examen le pregunte, porque, insisto, no es algo relevante, es más para la formación. Nunca he sabido que alguien en el Ministerio de Salud, cuando vaya a dar la prueba, le van a preguntar: oiga, dígame, un alicate frontal está clasificado como. No le van a preguntar. Repito, instrumental metálico, ¿cierto? Onicotomía, cualquier instrumental que se use para cortar las uñas. De exéresis, cualquier instrumental, cualquiera, que se use para, ¿cierto?, resecar, para resecar, cortar en delgada laminilla. En general, cualquier tipo de corte. Una hemisectomía también puede ser hecha con un bisturí, también instrumento de corte. Y de sujeción, todos
instrumentales metálicos que están asociados a sujetar, a apretar, ¿ya? Eso. Y tenemos el instrumental de apoyo, el segundo grupo grande de apoyo. Y ahí vamos a tener todo lo que tenga que ver con apoyo. La palabra lo dice. Y aquí tenemos, ¿cierto? Directo, apoyo directo, ¿cierto? Y apoyo externo. ¿Ya? ¿A qué me refiero cuando digo instrumental de apoyo directo? ¿Cierto? Que es algún tipo, algún artificio, algo que yo use en la tensión podológica, ¿cierto? Pero no es instrumental metálico. Puede ser de metal, pero no es precisamente una clasificación específica. Por ejemplo, en algo directo yo podría decir que aquí están las bandejas, las cajas metálicas, las copelas, ¿cierto? Y algún tipo de frascos, algodoneros, que son apoyos a la labor podológica, pero no están clasificados específicamente como instrumentales metálicos, sino que de apoyo. La bandeja, ¿cierto? Donde voy a clasificar, ya lo vimos en la primera clase, mi campo sucio, mi campo limpio, mi campo estéril. El directo, donde también están las cajas contenedoras, donde yo deposito el instrumental, inclusive para esterilizarlo o para tenerlo ahí como campo estéril, donde tengo todo mi instrumental de onicotomía, exéresis y sujeción. Las copelas, que son unos pocillitos donde yo voy a aplicar algún tipo de líquido queratonítico para usar. Frasco, ¿cierto? Que puedo tener ahí con algún tipo de antiséptico, povidona yodada, ¿cierto? Alcohol, mil cosas. Algodonero, obviamente para mantener el algodón, ¿cierto? Freseros, donde voy a tener las fresas, mil cosas más. Todos son directos. Y los externos, que no es que estén lejos, sino que son externos a la labor cotidiana de la tensión podológica, ¿ah? Pero también se usa, no siempre, sino que es externa a una tensión normal, por decir. No normal, sino que una tensión tradicional o lo requerido, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, podemos poner varios. Podemos poner fonoendoscopio, ¿cierto? Aparatos de presión. También podemos poner aquí los famosos oxímetros de pulso, que se están usando mucho, sobre todo en esta época, como un antecedente para saber si las personas tienen complicaciones respiratorias, ¿cierto? Es interesante tener oxímetros de pulso. Medidores de presión, ¿cierto? Los más específicos, por ejemplo, que son los podoscopios, los vamos a ver también, que son aparatos para poder ver visualmente si hay alguna deformidad ortopédica. Los pedígrafos, ¿cierto? Que sacar impresiones, son registros escritos de la topografía podal, ¿cierto? Para poder después trabajar los ángulos, si tiene tendencia a algún tipo de patología, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Y así todo lo instrumental, los mismos diapasones que dijimos, ¿cierto? También tenemos los monofilamentos. Si alguien considera de todo lo que hemos nombrado algún instrumental de apoyo o de exéresis que no le quedó claro, después me avisa o me escribe en WhatsApp y yo le explico, ¿ah? Eso. Hay miles. Esto es para no complicar mucho la cosa, que hay solamente la clasificación. Insisto, por ejemplo, aquí en onicotomía teníamos el alicate frontal, bla, 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 hice después las gubias, mil cosas. No tiene sentido. Yo lo voy a hacer mucho más fácil ahora en dos.
instrumental metálico, instrumental de apoyo. Onicotomía, exéresis y sujeción. Y el resto, por decir algo. Así que es muy fácil para aprendérselo para una prueba, por ejemplo. El instrumental metálico tiene 3 cosas, ya las tengo claritas, y el resto de cualquier otro instrumental que no esté ahí es un instrumental de apoyo. ¿Ya? Eso es. ¿Alguna consulta hasta aquí, estimadas damas? ¿Ah? No. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Alguna duda? ¿Está todo clarito? Ya. ¿Algún instrumental que yo nombré que ustedes no lo ubiquen, que necesiten más explicación? ¿Ah? ¿Perdón? Está bien, se entiende todo. Ya, perfecto. Ya, otra cosa que vamos a mencionar acá, dentro de esta clasificación de instrumental, existen también instrumentales que van a aparecer en la literatura que ya están, por mencionar algo, obsoletos, y algunos otros que estuvieron obsoletos y como que lo están rescatando. Ojo que esto es muy dinámico, ¿eh? Ya hay empresas que hacen algunos videos y dicen, mire, voy a tratar este tipo de complicación, por decir en una uña, con este tipo de instrumento, y lo propagandean, hacen un video muy bonito y lo muestran. Yo, sin faltarle el respeto ni mucho menos, pero podría decir que también es mucha parafernalia, ¿ah? Porque el instrumental, como le digo, por eso lo clasifiqué en forma más simple como lo clasificábamos el año pasado o en otras clases, porque no es más complicado que eso. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Antiguamente, dentro de los instrumentales, ¿cierto? Nosotros hacíamos clasificaciones dentro del instrumental de exéresis, ¿cierto? Este sería instrumental, ¿cierto?, de resecado, de corte. Había miles. Por ejemplo, voy a poner aquí el escalpelo, ¿cierto? ¿Cuál es más? De los antiguos, ya ni me acuerdo. Palito de golf. ¿Ah? Palito de golf. Claro. Los famosos palos de golf. Los famosos formones. Que habían otros nombres raros también. El famoso bisturí. Y así una sucesión de nombres. Ustedes sabrán, por ejemplo, que los escalpelos ya virtualmente no se usan. Hay alguna cirugía, sobre todo esta cirugía de traumatología, operaciones de cadera, que de repente aparece por ahí unos escalpelos. ¿Qué eran escalpelos? Que son unos verdaderos cuchillos y eran completamente de acero. Voy a poner un ejemplo. Un escalpelo voy a hacer algo de acero así. Sería el mango y el acero. Eso era completamente de acero. Eso se afilaban perfectamente, se esterilizaban en cada cirugía y lo único que hacían era corte. Antiguamente. ¿Qué pasó? Apareció la hoja desechable, descartable, y ahora el 99,99% de los que usan eso ya no lo usan porque no tiene sentido. Primero, en términos de costo, no lo voy a estar afilando. Es más complicado esterilizar, el consumo, el uso de autoclaves, de mil cosas. En cambio, ahora lo reemplazan por una simple hoja con forma curva que se monta en un mango de bisturí y se acabó. Por lo tanto, podríamos decir que este está como jubilado, ¿cierto?
Lo mismo que los bisturí. Los bisturí también eran materiales de acero y aquí tenían la hoja. Eran unos verdaderos cuchillos de acero. También se afilaban, mil cosas. Eso también desapareció cuando apareció el bisturí, como explicaba ya. No tiene sentido tener bisturí. Imagínense un podólogo con un bisturí metálico, o sea, un bisturí de metal. Tendría que estarlo esterilizando, son grandes, qué sé yo. Y dependiendo del filo y de la hoja, tendría que tener una cantidad enorme de bisturí. En cambio ahora, ¿qué se necesita? Solamente un mango bisturí y voy cambiando las hojas. Y las hojas las ocupo y las desecho. Hasta más seguridad sanitaria. Entonces también estos estarían como jubilados. Los palos de golf eran unas cosas así, que tenían la forma de un palo de golf, de diferentes números, y en esta parte tenían filo. Y se usaban para sacar la hiperkeratosis. También se afilaban, eran unos verdaderos palitos de golf, pero de acero entero. Obviamente, teniendo ya lo que dije, hojas descartables y mango, esto se acabó. Todavía hay podólogos que muestran estos palos de golf, pero yo diría que ya es parte de la historia. Los formones, ¿qué es lo que es un formón? También era una cosa de acero que tenía el filo por acá. Entonces eso sirve para ir cortando así en forma longitudinal, también de acero, la misma historia. Eso se reemplaza también por una hoja de bisturí 10, por ejemplo, o una 20, ¿cierto? Entonces todo esto estaría ya con el devenir de los tiempos, diría yo, obsoleto, no se usa. Pero hay que saber un poco por qué en alguna oportunidad aparecen en la literatura. Este, por ejemplo, el formón, últimamente lo han resucitado, ¿cierto? Para el tratamiento de onicocriptosis, le hacen propaganda, que este es el mejor formón, que este sirve. Ya eso va a depender de cada profesional. Yo diría que todo esto, y más todos los otros de exéresis, que son muchos de corte, de rebanado, todos se reemplazan por el mango de bisturí, que es muy barato, que nosotros usamos el número 3, y las hojas descartables o desechables, y que el podólogo usa la número 10 y la número 15. Punto. Usted en su caja con un mango de bisturí y un set de hojas descartables número 10 y número 15 reemplazan absolutamente, diría yo, todo eso. Antiguamente, como digo, todo esto se clasificaba y había que sabérselo, las dimensiones, los números, y era materia de prueba. Dígame, de los palos de golf para una hiperkeratosis simple, ¿qué palo de golf usaría? Ya no tiene sentido. Vuelvo y simple. ¿Ya? Eso. Eso es todo lo que podríamos decir de esta materia que tiene que ver con el instrumental de podología. Les voy a adelantar una guita ahí para que la tengan y listo. ¿Cierto? Eso, alumna, ya estoy con 2% de energía. Espero que me perdonen. Ustedes saben que no es mi estilo no terminar las clases, pero cuando las cosas electrónicas fallan, no hay nada que hacer. Les voy a adelantar esta clase, voy a hacer otra clase en la semana, ¿cierto? Ya detallando un poquito más ciertas cosas que me interesa que sepan. Les levanto el guía y eso sería todo. Y antes que no se corte alguna pregunta,